¿Qué tal amigos? Los saludo muy contento desde este hermoso y bellísimo lugar, el Panteón de Mezquitán, donde hoy les voy a contar una historia de amor que se encuentra sepultada en este lugar. Esta historia se dio en la época porfiriana. Desgraciadamente han transcurrido muchísimos años y el lugar exacto de la tumba pues ya casi se encuentra desaparecido. Creo que el único El único rastro que hay de ese lugar pues es una cruz que ya se encuentra sepultada en la tierra, así que pues es un poquito complicado acceder hasta ese lugar o encontrar el lugar exacto donde se encuentra el amado de la enlutadita. Yo creo que algunos de ustedes que se han dado la oportunidad de escudriñar las historias de este bellísimo lugar se han dado cuenta que es una de las leyendas más famosas y es una de las leyendas que le dan vida y le dan imagen a este precioso lugar. Margarita Rojas era una mujer muy bella y de familia adinerada. Ella gustaba por ir a las fiestas y las reuniones y pasear por la plaza de armas del centro de la ciudad de Guadalajara. Una tarde de agosto conoció a Raúl Trinidad, un hombre tapatío, pero de descendencia judía, del cual Margarita queda completamente enamorada. Pero pues esto no le agradó para nada a sus padres, quienes esperaban que Margarita se casara con una persona de su misma creencia, con una persona de su mismo estatus social. Así que pues los papás de Margarita hicieron todo lo posible porque ella pues desistiera de la idea de, de querer estar con este hombre. Pero al ver que Margarita no cedió ante su petición, vieron que no había otra solución más que permitir este matrimonio. Lo cual una tarde los papás de Margarita citaron a Raúl y al ver que no había nada que hacer para disolver ese amor, le pusieron a Raúl solamente una condición: que juntara un capital considerable para poderle ofrecer a Margarita la vida a la que estaba acostumbrada. Y de esta manera accederían a entregar la mano de Margarita a Raúl, a lo que Raúl por amor accedió. Entonces Raúl viaja a la Ciudad de México con uno de sus tíos con la esperanza de reunir el capital que le estaban solicitando los papás de Margarita. Todo el tiempo Margarita enviaba cartas a su amado y eran respondidas por este, hasta que Margarita dejó de recibir cartas de su amado, lo que de alguna manera la consternaba porque pues no tenía absolutamente noticias de él. Con el pasar de los meses, Margarita cada vez se encontraba más desesperada al no tener noticias de Raúl, hasta que una tarde
llega un hombre a la residencia de Margarita para dar una triste noticia. Resulta que este hombre era el tío de Raúl, con el que había ido a la Ciudad de México a trabajar. Cumpliendo la última voluntad de Raúl, que era informarle a Margarita que nunca la dejó de amar y que los últimos suspiros de aliento de vida y los últimos latidos de su corazón fueron dedicados a ella, su amada, pues había sucumbido ante la epidemia de la viruela. Esta fue una noticia que completamente hirió a Margarita a tal grado de sucumbirse completamente en la tristeza. Los restos de Raúl fueron traídos desde la Ciudad de México hasta este lugar, el Panteón de Mezquitán, pues su deseo era descansar cerca de su amada. Petición a la cual se accedió y pues aquí descansan los restos de Raúl. Todos los fines de semana Margarita venía al Panteón de Mezquitán a traerle flores a su amado, particularmente claveles rojos. Cada semana, semana tras semana, hasta el día de su muerte. Cuenta la leyenda que cada día 2 de noviembre, fecha en la que murió Raúl, se ve a una mujer, la silueta de una mujer, vestida completamente de luto, merodeando entre los pasillos de este recinto, con la esperanza de que alguien se apiade de la tumba de su amado Raúl y le siga llevando cada semana claveles rojos hasta la eternidad, así como ella lo hizo hasta el final de sus días. Qué hermosa historia, ¿verdad, amigos? Historia de amor. Una historia de amor incondicional. Espero pronto tener la oportunidad de ubicar con exactitud el lugar donde se encuentra la tumba de Raúl, lugar donde su amada llevaba claveles rojos cada semana y poderla compartir con ustedes. Insisto, hasta donde tengo entendido, ya solamente es una cruz y es como identifican el espacio donde la enlutadita lleva claveles rojos. Qué gusto compartir con ustedes, amigos. Si alguno de ustedes sabe o conoce alguna leyenda de este lugar o de otro lugar que podamos ir a visitar, déjenmelo en sus comentarios y con gusto estaremos realizando contenido especialmente para ustedes. Si les gustó, compártanlo por favor. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando más material para ustedes. Me despido. Hasta la próxima.